Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a Reverso, un proyecto de exploración detallada sobre las canciones que construyeron la cultura popular occidental en el siglo XX. Hola. Sí, bueno, el propósito de este espacio es diseccionar no solo las obras musicales en sí, sino todo el entramado político, social y cultural que hizo posible su existencia. Eso es. Y en la entrega de hoy, el eje central es la historia de cómo una sola canción logró transformar una danza marginal que estaba completamente confinada a los bajos fondos en un fenómeno global sin precedentes. La obra en cuestión se titula Mi noche triste. Así es, y para comprender verdaderamente esta transformación, pues es imperativo analizar el terreno donde germinó todo esto. Totalmente, porque resulta fundamental establecer que la música jamás nace en el vacío. Toda expresión artística es al final un reflejo de las tensiones y los conflictos de su tiempo. Claro. Y para abordar la magnitud de una pieza como Mi noche triste, la mirada debe dirigirse primero hacia el tejido social de la Argentina de principios del siglo XX. Es un periodo de metamorfosis absoluta. Situémonos, por tanto, en esa franja temporal que va desde 1910 hasta 1930. Una etapa donde el panorama nacional experimenta un giro radical. Y cuando hablamos de giro radical, lo hacemos también en el sentido político más estricto de la palabra. Efectivamente. Fíjate que el punto de inflexión político más determinante se produce en el año 1916. Es el momento histórico en el que llega a la presidencia el Partido Radical, bajo el liderazgo de Hipólito Yrigoyen. Este ascenso al poder, no es un mero cambio de administración. Claro, representa la conquista de la democracia representativa. Eso es, mediante la implementación de la ley de voto secreto y obligatorio. Aunque aquí cabe hacer una precisión pedagógica importante para la audiencia, y es que este derecho estaba reservado exclusivamente para los varones de la época. Sí, por supuesto. Sin embargo, marcó un hito innegable, porque supuso el fin del dominio absoluto de la oligarquía conservadora. Una élite que, había regido los destinos del país durante décadas de forma casi feudal. Y de pronto, se produce una apertura real hacia las clases medias y los sectores populares. Así es. Y a este profundo cambio político se le suma un fenómeno demográfico que altera por completo la fisonomía de la nación. La inmigración masiva. Efectivamente, las políticas estatales, impulsadas por normativas previas como la Ley Avellaneda, tenían un objetivo muy claro, que era poblar el vastísimo territorio nacional. Y las cifras de este flujo migratorio resultan verdaderamente abrumadores. Si observamos el periodo entre 1857 y 1925, llegaron a la Argentina cerca de 3 millones de ciudadanos italianos. Constituyendo el grupo más numeroso, claro. Pero es que junto a ellos arribaron multitudes de españoles, polacos, sirios, libaneses, entre muchísimas otras nacionalidades. Pues si conectamos este aluvión inmigratorio con la nueva realidad política, el resultado es una sociedad efervescente. Una sociedad en plena redefinición de su propia identidad. No hablamos de un proceso ordenado, desde luego. Para nada. Hablamos de millones de personas que llegan con sus propios idiomas, sus costumbres, sus frustraciones y, buscando insertarse en una estructura que apenas estaba preparada para recibirlos. Y el epicentro absoluto de esta fricción social es la ciudad de Buenos Aires. Una urbe que experimenta un proceso de industrialización muy acelerado. La ciudad cambia drásticamente para adaptarse al mercado internacional. El puerto se moderniza de manera intensiva para dar salida a las exportaciones agrícolas y recibir los productos europeos. Y claro, este desarrollo reconfigura por completo el mapa social y geográfico. Las clases altas toman la decisión de mudarse. Buscando alejarse del bullicio y de las aglomeraciones de inmigrantes del sur y del centro, se van hacia los barrios del norte como Retiro y Recoleta. Se establece así una frontera geográfica muy nítida de la riqueza. Porque en marcado contraste con esos palacetes del norte, en los barrios del sur y en las zonas aledañas al puerto prolifera un tipo de vivienda muy específico. El conventillo. Para comprender la vida de las clases populares de la época, hay que detenerse en este concepto. Un conventillo consistía en grandes casonas, que a menudo eran antiguas residencias abandonadas por las familias patricias durante las epidemias del siglo anterior. Y estas estructuras eran subdivididas en decenas de habitaciones minúsculas. El nivel de hacinamiento debía de ser asfixiante. Lo era, te lo aseguro. En cada una de esas minúsculas habitaciones habitaba una familia entera de inmigrantes. Madre mía. Compartían un único baño colectivo
y un patio central que funcionaba como el núcleo de la vida social. Era un espacio de enorme precariedad material, pero sociológicamente funcionaba como un crisol. Totalmente. En ese patio central se mezclaban los dialectos italianos con el español, la música, las tensiones diarias de la supervivencia. Y es precisamente en este escenario de fuertes contrastes donde se encuentran los orígenes del tango y la cultura del arrabal. El tango nace en los espacios conocidos en la época como quilombos. Utilizando el término con el rigor histórico que corresponde, claro. Sí, los quilombos eran los prostíbulos y las zonas de marginación, ubicados en barrios periféricos y portuarios como La Boca o la zona de Miserere. Y es en ese ambiente tan particular donde surge una figura sociológica fundamental para nuestra historia, el compadrito. El compadrito. Sí, un arquetipo urbano sumamente complejo. Se trata de un individuo de clase trabajadora, habitante de estos márgenes, pero que se caracteriza por vestir con un esmero casi obsesivo. Sombrero de ala, pañuelo de seda al cuello, botas de tacón. Eso es. Es un personaje fundamentalmente solitario, cuya actitud primordial ante el mundo es la soberbia y la arrogancia. Utiliza su postura desafiante como un escudo psicológico frente a una sociedad que lo margina. Y el tango, en su etapa formativa, reflejaba milimétricamente esa misma actitud del compadrito. Hablamos de una expresión puramente instrumental, concebida de manera exclusiva para la danza. Y no era una danza de salón convencional, era una coreografía de fortísima carga sexual, un baile de parejas estrechamente entrelazadas que simulaba abiertamente el cortejo o el acto íntimo. Cuando ocasionalmente se le añadían voces a esta música, no contaban con letras estructuradas. Eran simples coplas improvisadas en el momento, frecuentemente indecentes y provocadoras. Dadas estas características, es comprensible que el tango generara un rechazo frontal por parte de la alta sociedad porteña. Un rechazo absoluto. Para la oligarquía, que miraba siempre hacia Europa en busca de referentes de civilización, el tango era la manifestación más palpable de la barbarie urbana. Lo veían como una amenaza a la moralidad. Resulta muy ilustrativo citar al escritor Leopoldo Lugones, quien definió el tango con una severidad implacable como ese reptil de lupanar. Esa frase condensa a la perfección el profundo asco de las clases acomodadas hacia una manifestación que consideraban sucia y degradante. Planteado este escenario de marginación, la pregunta lógica es cómo una danza confinada a los prostíbulos logra la aceptación generalizada. Lo llamativo es que la validación no se produjo desde dentro de la sociedad argentina, sino que vino desde fuera, mediante un curioso fenómeno de rebote cultural. Poco antes de la Primera Guerra Mundial, algunos músicos viajan a Europa, y contra todo pronóstico, el ritmo triunfa de manera arrolladora en París. La capital francesa era el faro cultural de todo el mundo occidental en aquel momento, y el mecanismo de legitimación que opera aquí es fascinante. La oligarquía argentina sentía un profundo esnovismo y una veneración casi religiosa por todo lo que dictara París. De modo que, cuando la alta sociedad parisina acoge el tango y lo baila en sus salones, la élite de Buenos Aires se ve obligada a reconsiderar su postura. Impulsada por figuras de la alta sociedad local como el barón Antonio de Marchi, la oligarquía comienza a abrir las puertas de sus salones al tango hacia el año 1913. El esnovismo funcionó como el puente que permitió al tango cruzar la barrera de clase. Bueno, con este robusto entramado ya desplegado, podemos adentrarnos en el análisis de la obra que motiva nuestra exploración. Mi noche triste. La creación de esta canción es un relato peculiar de apropiación artística. En su origen, no fue concebida como una canción. Era un tango puramente instrumental llamado Lita, compuesto por el pianista Samuel Castriota. El momento de quiebre absoluto se produce en el año 1916 y no ocurre en Buenos Aires, sino en Montevideo. En Uruguay. Así es. En un local llamado Cabaret Moulin Rouge, un poeta de origen humilde, Pascual Contursi, toma la melodía de Castriota y, sin solicitar ningún tipo de permiso, le añade una letra escrita por él mismo. En un primer momento, la bautizan con el título Per canta que me amuraste. Este acto de apropiación da lugar al nacimiento de lo que hoy conocemos como el tango canción. Un hito que representa una fractura absoluta en la historia de la música popular. Conviene detenernos en los motivos por los que esto supone una revolución tan profunda. Hasta ese instante, el tango era una coreografía de burdel centrada en la arrogancia y la sexualidad. Al añadirle los versos de Contursi, deja de ser un mero acompañamiento rítmico. Se convierte de pronto en un relato emocional narrado en primera persona,
adquiere una dimensión dramática de la que carecía por completo. Analicemos con detenimiento la letra para comprender su impacto. El primer verso reza: «Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida». Para desentrañar la profundidad de esta frase, es necesario explicar los términos que provienen del lunfardo. El lunfardo es una pieza clave. Era la jerga original desarrollada por los delincuentes y las clases más bajas de los puertos de Buenos Aires y Montevideo. Su propósito fundacional era puramente críptico, ¿verdad? Totalmente. Se diseñó para poder comunicarse sin ser entendidos por la policía. En este código lingüístico, la palabra percanta significa mujer y se utiliza para referirse a una compañera sentimental. Por otro lado, el verbo amuraste, que deriva de amurar, significa abandonaste, dejaste encerrado. Por lo tanto, el verso inicial se traduce de manera literal como mujer que me abandonaste en lo mejor de mi vida. A medida que avanza la letra, el protagonista lamenta cómo la ausencia de esta mujer ha dejado todo su entorno cotidiano desolado. Menciona su bulín. Otro término clásico del lunfardo que hace referencia a una habitación muy modesta, generalmente alquilada en un conventillo. Si conectamos el contenido de esta letra con el contexto social que describíamos, el impacto cultural es inmenso. El compadrito soberbio e invulnerable desaparece por completo en esta canción. En su lugar emerge un hombre vulnerable, emocionalmente destrozado, que no tiene reparos en confesar su dolor y llorar la pérdida de su amada en la estricta soledad de su habitación. La letra escrita por Contursi es la cristalización perfecta de la melancolía del inmigrante desarraigado y del porteño de clase trabajadora. Un individuo que encontraba en el amor una de sus pocas vías de escape ante la dureza de la ciudad. Y esta obra transformadora llega a oídos de un joven cantor llamado Carlos Gardel. Gardel percibe de forma casi inmediata el enorme potencial dramático de esa fusión. Toma la decisión de estrenarla públicamente en enero de 1917 en el Teatro Empire de Buenos Aires. Poco tiempo después la registra por primera vez en un disco fonográfico, otorgándole ya el título definitivo de Mi Noche Triste. Aunque hoy lo veamos como un triunfo, es necesario señalar que la aceptación no fue un camino exento de obstáculos. Existió una resistencia inicial feroz, ¿no? Sí. Los puristas de la música tradicional detestaban esta innovación. Argumentaban que la temática prostibularia y el uso descarado del lunfardo corrompían la pureza del arte nacional. Un ejemplo muy claro lo protagonizó el célebre payador Gabino Ezeiza. Los testimonios relatan que Ezeiza reprendió duramente a un joven cantor, argumentando que ese llamado tango canción era una caricatura bastarda y sucia, pidiéndole que no ensuciara su arte. Pero a pesar de la resistencia, el triunfo definitivo del tango cantado era imparable. El punto de inflexión llega en 1918. Y ocurre en el ámbito teatral. Una joven actriz llamada Manolita Poli interpreta Mi Noche Triste durante la representación de un sainete, una obra de teatro cómico popular llamada Los dientes del perro. La inclusión de la canción cautivó masivamente al público. A partir de ahí, la popularidad es absoluta. La consolidación de este formato nos obliga a analizar la mundialización del tango y el papel central de Carlos Gardel. La vida de Gardel es fascinante. Transitó de ser un inmigrante anónimo a convertirse en el símbolo de toda una cultura. Había nacido en Toulouse, en Francia, en 1890, y llegó a Argentina siendo apenas un niño de 3 años. Su trayectoria es el reflejo más fiel del posible ascenso social en aquella nueva Argentina. Y su impacto se basó en una capacidad interpretativa fuera de lo común. Gardel poseía una voz de barítono natural, pero lo que lo distinguía era la aplicación consciente de técnicas vocales muy refinadas. Incorporó elementos técnicos del bel canto propios de la ópera europea. Para ilustrar su sofisticación técnica, resulta pertinente mencionar un detalle explicado por el gran cantor Edmundo Rivero. Gardel a veces pronunciaba la letra N como si fuera una R. Curioso. Modificaba esta consonante antes de ciertas palabras para evitar que el flujo de aire se bloqueara en la cavidad nasal. Mediante este ajuste, lograba proyectar la voz hacia adelante de una manera impecable. Esa voz encontró además los canales perfectos para su difusión. Gardel supo cómo apropiarse de la tecnología emergente. Su carrera es fundamental para entender el nacimiento de la industria cultural moderna. Transita del rudimentario disco acústico al disco eléctrico, llegando a grabar unas 800 canciones. Y aprovecha estratégicamente la radio.
comenzando en emisoras como Radio Grande Splendid a partir de 1924. Pero de manera aún más crucial supo comprender el poder arrasador del cine sonoro. Sobre su incursión en el cine, hay una anécdota técnica del año 1930 que es maravillosa. Gardel protagonizó en Argentina unos cortometrajes dirigidos por Eduardo Morera, Que funcionaron como los primeros videoclips, prácticamente. se filmaron de manera muy precaria en un galpón en Buenos Aires, utilizando sonido directo. Y las condiciones revelan la artesanía detrás del mito. El motor de la cámara generaba un ruido mecánico tan fuerte que se colaba en los micrófonos. Para evitar esto, tuvieron que improvisar una insonorización sobre la marcha. Cubrieron la cámara utilizando un simple cojín prestado por una vecina. Y forraron el área con telas recubiertas con sustancias contra el fuego, porque el calor de las lámparas podía incendiarlas. Fue un procedimiento completamente rústico, pero funcionó. Con este dominio de los medios, Gardel se convierte en un ídolo transatlántico. Su consagración europea llega en 1928, debutando en el Teatre Fémina de París. Fotografiado, elegante, con smoking, esa imagen legitima de manera definitiva el tango en Europa. Y el impacto global se termina de consolidar en los años 30 con las películas para la Paramount. El éxito en el mercado hispanohablante fue de tal magnitud que las recaudaciones llegaron a salvar a los estudios Paramount de la quiebra inminente. Consagrando a Gardel como el ídolo indiscutido de todo el mercado hispanoamericano. El final de esta trayectoria es tristemente conocido. El 24 de junio de 1935, Gardel pierde la vida en un accidente de avión en Medellín, Colombia. Su muerte repentina, en la cúspide de su carrera, tuvo un efecto catalizador. Lo elevó instantáneamente a la categoría de mito. Inmortalizó su figura y consolidó al tango canción, aquel que nació tímidamente con Mi Noche Triste, como el principal aporte argentino a la cultura occidental. Es lo mejor de mi vida, dejar tu pena en una herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me juro para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta porque dejándola abierta mi ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito como si estuvieras vos. Y si viera la catrera cómo se pone cabrera cuando no nos vea los dos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con bonitos, todos de un mismo color, y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. El canto que me amuraste es lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador.
para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdeno para olvidarme de tu amor.